¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy arrancamos con una pregunta, nuestro programa. ¿Sabía usted que no todos los reflujos requieren tratamiento en niños? Con esta pregunta yo le doy la bienvenida a otro programa de entrevista especial de Guía a tu Cuerpo, donde abordaremos tanto los síntomas como las señales de alerta para detectar el reflujo en niños. Bueno, y es el tema principal que hablaremos con la doctora María José Castellanos, quien es una excelente pediatra gastroenteróloga y es una de nuestras invitadas favoritas en este programa. Qué gusto que nos acompañe de nuevo, doctora María José Castellanos. Muchísimas gracias por la invitación, yo siempre un gusto estar con ustedes. Gracias, doctora Castellanos. Cuéntenos qué es el reflujo. Pues vean, vamos a empezar como desde abajo, desde la fisiología. El reflujo gastroesofágico es simplemente el paso del alimento del estómago hacia el esófago. Y entonces tenemos esta parte que es fisiológica, que es decir, cuando tú comes algo, siempre que le das un traguito al agua, un bocado de algo, tenemos en la parte inferior que une el esófago con el estómago algo que se llama esfínter esofágico inferior. Y se relaja y después se cierra. Y el reflujo gastroesofágico es del estómago, se abre este esfínter que les digo y regresa el contenido gástrico. Todos tenemos reflujos y todos tenemos estas relajaciones transitorias normales. Tú puedes tener uno ahorita en este momento y ni siquiera tener síntomas. Los niños lo tienen. ¿Y cómo se genera el reflujo? Normalmente tú, yo y los niños pueden tener estos episodios de acidez que regresan del estómago al esófago y vivir una vida normal sin tratamiento médico. Pero cuando empiezan a tener algún otro síntoma, es cuando le decimos enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque los niños vomitan, o sea, al regresar el alimento, ¿todos los que vomitan necesitan un tratamiento antirreflujo? No. Justo esta es la pregunta importante. Vamos a dividirlo en los lactantes. De 0 a 12 meses, muchos bebés vomitan. De hecho, más del 80% de los bebés pueden estar vomitando, y no nada más por la boca, incluso por la nariz y por cantidades muy grandes, sin esto ser una enfermedad por reflujo que requiera tratamiento. ¿Cuál es la diferencia entre un bebé que vomita y es reflujo fisiológico y puede seguir sin tratamiento y el bebé que vomita y tiene un reflujo patológico? Son los síntomas agregados o que deje de ganar peso. Entonces, como las banderas rojas de un bebé que está vomitando es que no gane de peso de forma correcta, que tenga vómitos con sangre o que sea un bebé que está constantemente irritable, que está llorando prácticamente todo el tiempo, que no se mantiene con calma. Y entonces es ahí donde el reflujo le tenemos que buscar una causa y requiere tratamiento. Pero más del 80% de los niños que vomitan simplemente requieren cambios de estilo de vida. Pero ¿todos los niños que vomitan es porque tienen reflujo? No. El vómito pueden ser dos cosas. Puede tener vómito por alguna enfermedad gastrointestinal o simplemente tener estos vómitos que les decimos vómitos como coloquialmente, pero en medicina se llaman regurgitaciones. La diferencia entre el vómito y la regurgitación es que el vómito requiere que el niño haga un esfuerzo grande y las regurgitaciones todas las hemos visto en bebés, como que de pronto ¡pum! Y escupen un poco de leche. ¿Cuáles son los síntomas de reflujo en niños? En niños. Pues bueno, ya hablando de niños un poco más grandes, en bebés ya les dije, regurgitan y tienen mucha irritabilidad y pobre ganancia ponderal, o sea, ganan poco peso. En niños y adolescentes empieza a acercarse a lo que conocemos en adultos. Pueden tener sensación de que sube la comida, pueden tener como que les quema el pecho, sentir que el pecho les quema. Pueden tener algunos síntomas como de disfagia, se llama, que como que tragan y les cuesta trabajo tragar. Y en algunas ocasiones los niños presentan dificultades para la alimentación. Es decir, como que dejan de comer porque les duele comer. Y un síntoma como poco platicado, que como parecería que no tiene relación, es una tos crónica que no se ha resuelto con un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, si tenemos un niño que tiene tos crónica, pero que aparte tiene esta sensación de que se le regresa el alimento, o los niños pequeños les cuesta trabajo determinar cuándo les duele el pecho, pero como que hacen así y sienten que les duele y que hasta se doblan un poquito. Esos son los síntomas de enfermedad por reflujo en niños. Y entonces cuando un niño tiene muchísima tos, pero no tiene otros elementos para decir que tiene COVID o que tiene influenza o que tiene una gripa, quiere decir que esa tos está relacionada con un problema de acidez estomacal.
Pues sí, o sea, sí podemos ver, si ya tenemos un abordaje completo por parte de neumología pediátrica, ya le dieron el tratamiento adecuado para la tos crónica y no está respondiendo, podemos considerar que el reflujo puede ser la causa de la tos. No como tal solamente la acidez, porque hay reflujos que son no ácidos, pero sí podemos considerar que podemos tener un problema gastrointestinal con tos crónica. Doctora Castellano, nos llega una pregunta de las redes sociales a la cuenta de @isaentrevista, que es nuestra cuenta oficial, como usted conoce, la cuenta oficial de este programa, y nos preguntan, ¿cómo identifico, doctora María José, si mi bebé tiene dolor en el pecho o dificultades para tragar y comer, de estos síntomas que usted nos acaba de describir? Perfecto, pues mira, me gustaría dividirlo en dos. En bebitos pequeños, simplemente van a llorar mucho. En bebés que tienen menos de un año van a llorar, van a estar muy irritables, en algunos momentos hacen unas posiciones que se arquean hacia atrás y pasan como grandes cantidades del día llorando. Si juntáramos todos los llantos y son más de 5 horas llorando, estamos considerando que puede tener un problema gastrointestinal. Y en niños más grandes les creemos. Muchas veces los niños te dicen, me duele aquí, y tú así como que, no, no te creo, ¿no? Entonces, identificamos preguntándole a los niños cómo es tu dolor, en qué lugar te duele. El pecho duele como en esta parte de aquí y justo se agarran y le hacen así. Y en cuanto a las dificultades para la alimentación, dejan de comer, se sientan a la mesa y llega un punto en el que todos tienen niños que no comen en su casa, ¿no? Seguro. Entonces, algunas de las ocasiones es porque tienen dolor al comer. Entonces se sientan, ven la comida y dicen, ya no quiero comer. Y es importante indagar, ¿te duele cuando comes? ¿Sientes alguna molestia al tragar? Sobre todo si es una comida que habitualmente sí les gusta, ¿no? Sí, sobre todo si es una comida que habitualmente les gusta. Qué interesante. Bueno, ¿es verdadero o falso que el reflujo puede ser causado por la posición del bebé después de tomar la leche o después de comer? Pues mira, qué buena pregunta. Me encanta que me hagan este tipo de preguntas porque durante la historia se han cambiado las formas de verlo esto. Entonces, después de que un bebé come, la postura sí es importante. Es importante que lo puedes mantener en una posición de 90 grados unos 20 minutos, pero después, al acostarlo, es bien importante acostarlo completamente en una posición recta. Antes se comentaba que los teníamos que poner en 45 grados para evitar que regurgitaran, pero ahora se sabe con estudios puntuales que esas posiciones aumentan el reflujo y aparte aumentan algo que se llama muerte súbita del lactante, que si no saben, pues, todos han escuchado sobre esto, pero es una de las cosas más riesgosas en infantes. ¿Y cómo la evitamos? Ok, ¿cómo evitar la muerte súbita del lactante? Lo más importante es dormir de forma segura. Entonces, los bebés tienen que dormir en una cama completamente rectos, sin nada, ni almohadas, ni cojines, absolutamente nada cerca de ellos, porque algo cerca de ellos puede obstruir la vía aérea y eso generar muerte súbita del lactante. Y en cuanto al reflujo, se ha visto que estas posiciones hacen que aumenten los vómitos y que la vía aérea no esté segura y pueden regurgitar, entrar a vía aérea y entonces poder tener muerte súbita del lactante. Entonces, ¿el reflujo no es un factor de riesgo para la muerte súbita? Sí, el reflujo sí puede ser un factor de riesgo para muerte súbita, pero tiene que ser este reflujo que les platico que es patológico, que está perpetuando todo el tiempo y que el bebé no está como tranquilo toda la noche. Cuando tenemos como estos datos de reflujo patológico, tienes que buscar como una ayuda de un gastroenterólogo pediatra, yo diría, para que verdaderamente determinemos si sí es y le demos el tratamiento adecuado. ¿Patológico qué significa? ¿Que ya es una enfermedad? Sí, patológico significa que ya es una enfermedad, es enfermedad por reflujo. Que no es algo que es normal que pase durante el primer año de vida, sino que ya es algo que viene el bebé con algún defecto y que le provoca el reflujo, digo, para entender bien esto. No es un defecto de malformación, estos defectos de malformaciones gastrointestinales no generan reflujo, generan vómitos y los tendríamos como que ver en otro lado, pero sí, como retomando, los bebés menores de 1 año pueden tener reflujos fisiológicos que vomitan y están tranquilos. Ese reflujo no aumenta la muerte súbita del lactante, o sea, que tu bebé vomite y esté tranquilo y no pierda peso, eso lo ponemos en no te preocupes de más. Si está vomitando todo el tiempo, si no está ganando de peso de forma adecuada, esa enfermedad por reflujo sí puede aumentar la muerte súbita del lactante. ¿Cuánto es el peso que debe ganar un bebé durante el primer año de vida cada mes? Los primeros 4 meses suben 750 gramos
reglas generales, ¿no? Después los siguientes 4 meses pueden subir más o menos 500 gramos y los siguientes meses como entre 250 y 300 gramos. Eso es como lo que esperaríamos. Esto es como muy a grandes rasgos, pero sí, más o menos es lo que esperamos que gane un bebé. Hablando del reflujo patológico, que me parece que es un tema muy interesante, doctora Castellanos, ¿qué consecuencias tiene que el bebé tenga estos reflujos patológicos? Pues miren, hablando de reflujo patológico, cabe aclarar o es importante mencionar que de las causas más comunes de reflujo patológico es alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, al tener alergia a la proteína de leche de vaca, con un reflujo patológico y los mantienes persistentes, generas un estado de inflamación constante, más vómitos constantes, puedes tener desnutrición o pobre ganancia de peso. O sea, el niño deja de ganar de peso y puede tener desnutrición y todo lo que conlleva la desnutrición como tal. Aquí nos preguntan en la cuenta también de @isaentrevista si la intolerancia a la lactosa puede causar reflujo. No, la intolerancia a la lactosa no causa reflujo. La lactosa es un azúcar de la leche y en general prácticamente te podría decir que no existe intolerancia a la lactosa en bebés, ¿no? Hay 2, 3 casos de cosas metabólicas muy complejas, pero en general no tienen intolerancia a la lactosa. Lo que podrían causarlo es esto que les mencionaba que se llama alergia a la proteína de la leche de vaca. Y el problema es la proteína, no el azúcar de la leche. Doctora Castellanos, nos siguen llegando preguntas. Hay una muy interesante sobre qué estudios o pruebas se pueden hacer para diagnosticar el reflujo, tanto el patológico como el no patológico en niños. Yo le propongo hacer una breve pausa y al regreso retomar este tema, ¿de acuerdo? Bueno, pues continuamos. Estén atentos para seguir esta conversación con la doctora María José Castellanos, quien es pediatra gastroenteróloga. Regresamos. Hoy en entrevista especial estamos hablando del tema del reflujo en niños y nuestra invitada es una súper experta, es pediatra gastroenteróloga y es la doctora María José Castellanos, quien ya nos ha visitado aquí en el programa de entrevista especial de Guía Tu Cuerpo. Doctora Castellanos, antes de irnos a la pausa, nos preguntaban, bueno, usted, ¿qué pruebas o estudios se pueden hacer para diagnosticar correctamente el reflujo en niños? Sobre todo este que usted ha mencionado que es patológico. Vamos a hacerlo y vamos a dividirlo en 2, menores de 1 año y mayores de 1 año. En menores de 1 año mucho tiene que ver con la semiología, ver cómo va, si está ganando o no está ganando peso. Y después vienen estos otros estudios, existen varios. Unos se llama pHimetría con impedanciometría. Esta se pone una sondita que entra por la nariz, llega al estómago y durante 24 horas se ve si se están regresando estos ácidos que les platicaba, ácidos o alcalinos, y entonces determinamos cuántos de estos episodios tienen. Y aquí vemos, por ejemplo, si tiene tos, si cada vez de las veces que se regrese el ácido, el paciente presenta tos. Este es el como gold standard que se dice en medicina, como la prueba diagnóstica más importante sería la pHimetría con impedanciometría. Existen otras pruebas diagnósticas que pueden ser hacer estudios de radiología. Los estudios de radiología tomas un trago de como un medicamento que lo que hace es ver que tu tracto gastrointestinal esté funcional por completo. Más que diagnosticar reflujo, lo que nos ayuda es ver si el niño no tiene una malformación anatómica por dentro, es la realidad. Y el último estudio sería después una endoscopía. Las endoscopías se reservan para niños que no están respondiendo a tratamiento y que tú quieres ver si por dentro tenemos alguna patología agregada, tomamos biopsias del esófago, que vemos que no tengan una alergia. Entonces, digamos que la endoscopía es un procedimiento que se hace más adelante. Si el reflujo patológico, usted nos ha dicho que los niños pierden peso, es una forma de diagnosticarlo, pero ¿esto entonces implica que afecta el crecimiento de niñas y niños? Lo primero que sucede con un niño que no tiene las calorías completas es que primero deja de ganar peso, pero lo segundo es que deja de crecer. ¿Y el reflujo puede causar problemas respiratorios? Sí, este reflujo se regresa y no, digamos que como que lo traga un poco a la vía aérea, pudiera generar tos crónica y en algunas ocasiones neumonías de repetición. ¿Y hay otras enfermedades que estén relacionadas con el reflujo, además de las enfermedades respiratorias? Sí,
Podemos tener enfermedades del esófago, o sea, este mismo reflujo puede como quemar un poco el esófago y generar esofagitis. Esto es como más en adolescentes. Y ya pues platicándolo con gastroenterólogos adultos te podrán decir de otras enfermedades que pueden suceder en el esófago que realmente no suceden en pediatría, que es esófago de Barrett o otras enfermedades más puntuales. Y bueno, ya cuando pasas a tener 6 años o 7, o eres adolescente o ya eres un adulto, lo digo porque los adultos sí lo sentimos, es esta sensación de que se te está quemando la garganta. ¿También en niños y en adolescentes esto se ve? Sí, sobre todo más como en adolescentes, niños un poco más grandes que sienten que la garganta está roja o caliente o sienten que les quema, sí puede ser una causa de reflujo. Doctora María José, ¿es verdadero o falso que el reflujo se percibe más fuerte en las noches? Pues creo que las dos, verdadero y falso, un poco depende de la edad, pero si estás completamente acostado, esto en adolescentes o niños grandes, sí puede ser que se te regrese un poco más la comida y que tengas más percepción de reflujo. Sobre todo si acabas de comer y te acuestas a dormir, ¿cierto? Sí, si pasan menos de 2 horas de que te comes y te acuestas, puede pasar. Y en los adultos también, digo, yo sé que usted es pediatra, pero conoce muy bien todo el tema. Sí, también pasa. Digamos que los adolescentes se empiezan a comportar como adultos jóvenes, entonces las recomendaciones para dormir después de comer es esperarte al menos 2 horas después y ahí sí la posición de 45 grados o dormir de lado disminuye el reflujo en adultos y adolescentes. Esto me pone a pensar que cuando uno va a dormir, debes realmente prepararse para dormir, porque no puedes usar, sobre todo en niños, ni tabletas, ni celulares, ni tener una luz que te moleste para dormir, porque los especialistas en sueño dicen que debe estar todo oscuro, y bueno, usted lo acaba de decir, tampoco hay que comer y acostarse de inmediatamente, hay que dejar pasar 2 horas. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo te vas preparando? Además de cepillarte los dientes, hacer pipí, es una manera también de prepararte para dormir. Esa es una buena afirmación, ¿cierto? Sí, hay que tener una rutina de noche, ¿no? Como que pocas personas tenemos esta rutina para terminar el día. Ciertamente, una rutina, esa es la palabra correcta. Doctora María José, ¿y el reflujo se cura o solamente se controla por un tiempo? Eso me interesa a mí también en lo personal. Pues mira, en general se ha visto que sí se cura. Puedes tener tratamientos como de 8 semanas cuando requieren tratamiento y muchos de los pacientes mejoran como el resto de su vida. Sin embargo, existe otra población pequeña, que puede ser que entres en ella, que tienen estos que se llaman trastornos gastrointestinales funcionales, que al final de cuentas como que se va mejorando con estilo de vida y tienes episodios en los que te sientes peor y episodios en los que estás bastante mejor. Entonces, un poco las dos. Entonces hay que cambiar estilos de vida. Si tienes reflujo, hay que cambiar estilos de vida. Sí. No solo en adultos, también en niños y en adolescentes, ¿cierto? Sí, también en niños y en adolescentes. Uno de los tratamientos para el reflujo más efectivos se ha visto que es cambiar la alimentación. O sea, una alimentación balanceada y saludable. Siempre hemos dicho en todas las entrevistas que vengo con ustedes, hablamos de cómo una alimentación completa y saludable ayuda. Y en reflujo en específico, disminuir grasas. ¿Por qué disminuir grasas? Porque las grasas hacen que el estómago se vacíe más lento. Si el estómago se vacía más lento, se regresa más. Entonces, necesitamos una dieta baja en grasas, una dieta con un poco menos irritantes también pudiera ser. Y fíjate este dato que te voy a dejar muy interesante. A ver. La hierbabuena, por ejemplo, y la pimienta, y también algunos otros como el comino, ¿no? El comino hacen que se relaje este esfínter que les platicaba al principio y entonces genera más reflujo. Otro estilo de vida que debemos de cambiar es el tabaco. Entonces van a decir, bueno, pero un niño no fuma. Pero si tú como papá le fumas a tu hijo... Pues el niño puede ser un fumador pasivo. Y entonces también hace que se relaje este esfínter que les cuento y aumente el reflujo. Y en adolescentes, los vapings y el tabaco aumentan el reflujo. Entonces, pues todos estos cambios del estilo de vida verdaderamente pueden mejorar. Interesantísimo eso que nos acaba de aportar doctora María José. Y en los niños, ¿los antiácidos son recomendables? Digo, porque en los adultos sí, pero en los niños... Pues mira, en los niños hay que tener cuidado. ¿Por qué digo hay que tener cuidado? Porque se abusa de ellos. O sea, claro que se pueden utilizar y están aprobados en México y en la FDA. Sin embargo, siempre hay que tener cuidado en cuándo utilizarlos y cuándo no.
Entonces siempre tiene que ser de la mano pues, de un pediatra o de un gastroenterólogo pediatra. Ahora, si no tengo antiácidos o algún medicamento a la mano y estoy presentando reflujo, más bien mi hijo está presentando un cuadro de reflujo y de vómitos por reflujo, ¿qué hago? Pues bueno, muy buena pregunta. Y aquí vas a decir esta doctora de dónde la saqué. Pero existe mucha evidencia de que también la relajación y como tratamientos alternativos pueden ayudar a mejorar estos síntomas de dolor, sobre todo, no tanto los vómitos, pero el dolor que se da en la parte de arriba, epigástrico, con sensaciones de reflujo. El hecho de tener momentos de relajación puede ayudar a disminuir los síntomas. ¿Hay alguna relación entre el reflujo y la no desparasitación en niños? No, no hay ninguna. Y en realidad, qué interesante pregunta esto de la desparasitación, porque siento que no se puso de moda, más bien lleva muchos años de moda el desparasitar. Es como, hace un año que no desparasito a mi hijo. No se recomienda desparasitar a los niños de forma rutinaria. ¿Es en serio? Sí, claro. Aquí es muy común esto. Pues mira, la verdad es que habría que individualizar. Hay comunidades en las que se requiere desparasitar de acuerdo a las condiciones de higiene, pero en general la recomendación actual es no desparasitar de forma rutinaria y más bien tener laboratorios de popó para ver qué parásito es y así darle tratamiento. Solo así hay que desparasitar al niño. Sí. Interesante. Una vez que tengo la evidencia de que tiene parásitos, no así hacerlo de forma rutinaria como si fuera una vacuna. No de forma rutinaria. En la población en general habrá algunas comunidades en las que por salud pública se hagan ciertas campañas, pero en la población general no. Doctora María José, nos quedan muchas preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Y hay un tema que me parece muy interesante, no solo para los niños, sino de forma general. ¿Existen alimentos que generan reflujo con mayor fuerza, digamos? Sí. Sí hay alimentos que generan reflujo con mayor fuerza y estos son las grasas, porque las grasas disminuyen el vaciamiento gástrico. También tenemos alimentos irritantes, los refrescos gaseosos, o sea, aumentar el gas dentro del estómago. Entonces, todos los refrescos que contengan gas pueden generarlo. Y estos alimentos que platicábamos que disminuyen la fuerza del esfínter esofágico inferior, hacen que persistentemente estés presentando reflujo. Entonces tenemos la menta, la hierbabuena. ¿Y el tomate? El tomate también es ácido, entonces también puede causarte reflujo. ¿Y los cítricos? Los cítricos a grandes cantidades también pudieran ser. O sea, si ya tienes un reflujo, tomar cítricos te puede aumentar. ¿Y los lácteos? No. Al menos que tengas alergia a la proteína de leche vaca. Pero una cosa que yo hago mucho en consultorio es que no hay que restringir por completo las dietas, sobre todo en los niños, porque podemos generar como trastornos de la alimentación. Quitarle la leche a un niño solo porque sí, no está indicado. Interesantísimo. Muchísimas gracias, doctora María José Castellanos. Y tenemos algunos temas pendientes, así que espero verla pronto aquí en nuestro programa de entrevista especial de Guía Tu Cuerpo. Y bueno, ya lo dijo nuestra invitada, la doctora María José Castellanos, que está siempre muy actualizada sobre estos temas en niños, sobre estos temas del gastro. Y bueno, ella ha dicho que el reflujo en menores debe ser atendido por especialistas. O sea, cuando tienes un problema ya recurrente, ve al médico. Pero ha dicho también que hay niños menores de 1 año, es algo también fisiológico, o sea, que es parte de su desarrollo y que no debe ser sobretratado. Yo le invito a enviar todas las dudas y otras preguntas sobre este tema a nuestra cuenta de ex, que es @aisaentrevista. Se la vamos a hacer llegar a la doctora Castellanos. Y les recuerdo que puede consultar esta y todas las entrevistas de Guía Tu Cuerpo en el canal de YouTube que lleva mi nombre, Aisa García, y en el podcast de Telesur TV de cada martes. De mi parte, pues yo, como siempre, le mando para allá mucha buena vibra y me despido diciéndole: cuídese mucho y ámese más, que cuerpo hay solo uno. Hasta la próxima.